lindo vienen. El desierto, la venganza, el dinero, los niños y la sangre son algunos de los elementos recurrentes que pueblan el violento universo de Sam Peckinpah. La rabia corre a raudales por sus polvorientas historias. Una de las más sucias es la que vamos a ver hoy y quizás por ello para muchos amantes del cine es una de las mejores. Quiero la cabeza de Alfredo García reúne en un viaje a ninguna parte a compañeros de trayecto delirantes. Una película tan dura como la vida que se presupone a muchas de las personas que aparecen en ella. Algunos protagonistas merecidos de sus desgracias, otros, los desarrapados a los que el infortunio otorgó el papel de figurantes. Habíamos pensado comenzar este programa al estilo Peckinpah, pero lo vamos a dejar para el final, por lo menos, porque si no, no iba a quedar ninguno de los colaboradores que me acompañan esta noche. Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola, Bensi, muy buenas. David Parajes, guionista, editor y autor del blog Memorias del Cine Club. Hola. Aquí estamos. De momento. De momento, sí, vivos y coleando. Sí. Y tenemos también a Alberto Carpintero, guionista y director de cine. ¿Qué tal, Bensi? ¿Cómo estás? Alberto, que hay que decir que es un gran admirador de Sam Peckinpah y creo que Antonio y David también. ¿Cómo no? Rendido. De hecho, hoy vamos a poner una de las películas de este gran director estadounidense que se considera de culto. Es una película que ha pasado a ser de culto. No es una película fácil de ver, pero bueno, tiene muchísimas cosas buenas y a valorar y de hecho pues está entre una de sus mejores cintas de Sam Peckinpah. Pero la van a recomendar ellos, que lo van a hacer mucho mejor. Antonio. Pues lo ha resumido perfectamente, Bensi. Es una de las películas que del conjunto de la filmografía de Sam Peckinpah, que de algún modo pertenece también, aunque generacionalmente era mayor que los que se suelen llamar generación de la televisión en Hollywood, procede de la televisión. Él dirigió Bonanzas, etcétera, episodios de ese tipo y tal. Salta al cine, si no recuerdo mal, o a finales de los 50 o ya en los 60, y lo recordamos por películas tan memorables y tan fantásticas y tan unánimemente elogiadas por la crítica como Grupo Salvaje, La balada de Cable Hawk, incluso Duelo en la Alta Sierra, que es más del principio y tal, y sin embargo su obra de los 70, que se suele asimilar a un cierto declive, tiene algunas joyas, como sin duda es la película que vamos a ver hoy. Quiero la cabeza, o el título original, Traedme la cabeza, de Alfredo García. Es una película desmesurada, desaforada, peckinpahiana hasta la médula, que en su momento fue mal recepcionada por la crítica, pero que con el tiempo ha conseguido concitar en fin, elogios críticos y unanimidad. Para Peckinpah siempre era su obra predilecta, porque eso ya lo comentaremos luego, es la única en la que parece que tuvo un control total de todos los procesos. No, y se nota, luego lo comentaremos. A la hora del montaje, todas las decisiones, no tuvo el conflicto sempiterno que tenía con los productores. Sí, con lo que le censuraban. Claro, recomendarla a los espectadores porque es una película realmente insólita, tremenda, es dura pero es fácil de ver, es trepidante, es una road movie por tierra, mar y aire, con varias acciones paralelas y claro, una central, y también es una historia de amor, de manera que recomendarla, vaya, vivamente. David. Pues sí, coincido con vosotros dos, creo que es una película de las más peculiares de un director ya de por sí bastante peculiar. Es una película bastante bizarra, en el buen sentido de la palabra. En su día estoy convencido de que era tomada como una auténtica extravagancia, pero yo pienso que es de estas películas que tienen como un eco después, ¿no?, posterior.
en otros cineastas que de alguna manera cuando la verían de jóvenes y que algo quedaría en ellos, una impresión, porque sí que es verdad que encontramos luego, hemos visto películas que se nota que tienen referencia, ¿no?, de esta. Yo creo que es innegable cuando ves una película como Asesinos Natos o Amor a quemarropa, este tipo esta mezcla curiosa entre historia romántica y violencia, ¿no?, la violencia como catarsis, esta estilización también, porque también se habla de que Peckinpah es un poco el cineasta de los perdedores, de los derrotados y todo eso. Y bueno, ya es un cliché también, porque es verdad que esto recuerdo haberlo leído hace poco en el famoso diccionario del cine de George Sadoul, hablaba un poco de que Peckinpah era como el contramito, ¿no? Pero claro, el contramito a base de insistencia se convierte en mito al final, ¿no? Entonces aquí vemos una serie de lugares que ya son comunes, ¿no?, como hoteles destartalados, héroes borrachos, mujeres de vida fácil, es decir, una serie de claves que ya se han terminado convirtiendo en cliché de todos aquellos cineastas que podrían ser metidos dentro del saco de los malditos y en el cual Peckinpah ocupa un lugar preeminente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está aquí, lo que pasa que es verdad que tiene el valor un poco de ser primigenio, ¿no? Es este cine de los 70 tan bestia, tan salvaje, tan crudo, tan directo, ¿no? Son películas donde casi se puede oler el sudor y se respira el polvo, ¿no? Son películas muy, muy crudas, que es verdad que a lo mejor no tienen un perfecto acabado técnico, está en concreto, pero de alguna manera eso también le da como mayor frescura o naturalidad, ¿no? Es una película que yo animo a los espectadores a que no se dejen asustar. Al principio es una película que descoloca un poco, sí, pero impacta. que yo creo que va creciendo con el metraje y al final es una película de estas que cuando se termina, cuando por fin se acallan ya el ruido de los disparos, te quedas ahí dándole vueltas, merece la pena. Sí. Alberto. Que, bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con todo, siempre. Me parece, bueno, a mí es que me toca especialmente esta película, me parece lo más grande, en serio, de los 70 y en general del cine. O sea, te lo digo así en serio. Creo que tiene muchos defectos, los verá el espectador, pero luego tiene algo que es como que Peckinpah tiene un lirismo, tiene una emoción que no tiene casi ningún director. Que te llena, que te deja impactado, sobrecogido, y esta película yo creo que es su obra cumbre. O sea, más allá de Grupo Salvaje y todas estas películas que son fantásticas, creo que esta es la más personal, lo sabemos, es la que él creía, es la que él quiso hacer siempre, y es la película es un viaje casi personal de él contra todo el sistema de Hollywood y de todo. O sea, el protagonista de alguna manera es él, enfrentado contra la imposibilidad de su destino, ¿no? Y entonces a mí me sobrecoge, en serio. Y luego tiene una violencia explícita, brutal, una suciedad, describe un México sucio, que pocas veces se ha visto. Yo personalmente pocas veces lo he visto, incluso en películas actuales que lo retratan mejor en HD, ¿no? y recreándose en ello, ¿no? Aquí tiene algo que es sobrecogedor. Y ya digo, y luego aparte, como él siempre, luego lo comentaremos, pero cómo retrata a la gente, los lugareños, ¿no? Eso es imprescindible, ¿no? Esos personajes anónimos que le dan sentido a la película porque ellos son los espectadores reales, ¿no?, de esa acción, sí. Y entonces de alguna manera eso lo traspasa más allá. No sé, bueno, para mí, ya digo, es una obra maestra, entonces creo que los espectadores tienen que intentar superar esa dureza, esa crudeza. Del principio, sobre todo, ¿no?, que es muy impactante. Claro. Y luego, les guste o no, por lo menos vivir la experiencia, ¿no?, de la película, que yo creo que es importante. Pues venga, vamos a vivir una experiencia desde luego única, viendo Quiero la cabeza de Alfredo García. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Quiero la cabeza de Alfredo García, un sugerente título de Sam Peckinpah del año 1974. Y comentábamos, nada más acabar la película, que lo bueno que nos parecía el título de esta película, que ya solo con el título daban ganas de verla, ¿no? Eso creo yo, tiene gancho. Tiene gancho. Empiezas a hacerte preguntas inmediatamente. Pues, ¿quién será ese Alfredo García? ¿Por qué quiere en su cabeza? Además, eso se resuelve al principio de la película, eso enseguida lo sabemos porque la quieren, pero lo que no sabemos nunca es quién es Alfredo García,
No lo llegamos a ver, salvo en una foto. Se entrevé la foto del relicario, Sí. que le arranca el sicario a la Pero hija del jefe. tampoco sabemos a qué se dedica ni realmente. Se supone, ¿no? Empleado del jefe, probablemente también Un pistolero buscavidas, o algo así. Sí, que va un poco de flor en flor y un tipo... Un matón y seductor, que enamoró a la hija del jefe. Bueno, enamoró o compartió un momento con ella. No, yo creo que está... hay amor ahí. Yo creo que sí. Sí, más que nada porque ella Bueno, es la muy chica, joven, es verdad. es muy joven, No, y claro. además la chica... ¿Cómo lo defiende? Porque está dolida. sabe efectivamente que en el momento que diga su nombre es hombre muerto. Ella ignora que ha muerto ya. Y además, Pero Alfredo García es un poco como la Rebeca de Daphne du Maurier o de Hitchcock, ¿no? Planea durante toda el MacGuffin. la película, no es un, Bueno, pero no es el más que Rebeca, MacGuffin, porque es... está ahí, en el momento que Sí, está con hay un nosotros. momento que está y las moscas dan cuenta de ello, ¿no? Sí, sí. Yo he leído en Pero sí, una sí, reseña es en una reseña por ahí sobre la película de hoy que el MacGuffin es el jefe, es el indio Fernández. Sí, Emilio y Fernández. En realidad sería Alfredo García, vamos, pienso yo, en términos hitchcockianos. Bueno, Yo no sé si hay un MacGuffin en realidad, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el diálogo creo que es el que más me gusta de la película, cuando estaba comparando un poco el tema de la cabeza, ¿no? Cuando todavía no lo han cortado, con lo de las reliquias de los santos y todo eso, ¿no? Intentando convencer a la chica de que no es tan tremebundo como realmente es, ¿no? Entonces es verdad que siempre tiene... un acierto de esta película que comentaba Alberto al principio es cómo está muy bien localizada en su territorio, ¿no? Porque participa de un poco de las costumbres. De hecho, viendo esta película la primera vez, sorprende mucho porque piensas que es una película enclavada en el pasado, en esta mansión tan antigua y tan... Claro, piensas que es una película del oeste exactamente, y de repente irrumpen esos coches y esas motos y, Sí, es y como un estamos en el mundo aeropuerto, anacrónico. y dices, ostras. y los Boeings. Ahí sí hay despegando. aviones de repente, unos aviones insertos, pero muy locos, ¿no? Ahí como... Trepidantes, por tierra, mar y aire, por Alfredo García. Pero esta dicotomía entre el presente, el pasado, los Sí. bandidos de antes, los matones de ahora, está presente, Es que, ¿no? claro, México en ese tiempo era una sociedad todavía atrapada entre dos mundos. Estados Unidos ya había pasado los tiempos de la frontera del oeste, pero en México de alguna manera todavía pervivía en los años 70. Claro. Ahí se refugió Peckinpah. Claro, Al final... Es el mito de México como infierno y como paraíso. Y lo explica muy bien el indio Fernández, cuya recuperación por Hollywood, si no me equivoco, tuvo mucho que ver en ella el propio Sam Peckinpah, que debió ser amigo personal porque el indio Fernández era una gloria nacional del cine mexicano de los años 40 y 50. Director, Creo que no sé si actor. llegó a ganar algún Oscar, pero desde luego en Cannes y por ahí, y en Venecia era muy reconocido. Fue un director tremendo y está muy olvidado en esa faceta, y lo recordamos en estos papeles de general corrupto mexicano, cruel, etcétera, o de cacique como en esta película. Pues bien, Fernández, a propósito de Peckinpah y de John Ford, decía que John Ford y Sam Peckinpah, pero de diferente manera ambos, con los cuales se había trabajado con los dos y a los cuales admiraba y respetaba, lógicamente, le habían enseñado a mirar México. A ellos, a los mexicanos, les había arrojado una nueva mirada sobre... Y México, para mí, esta película es un viaje a los infiernos del propio Peckinpah. Creo que es muy acertada tu análisis del preámbulo, en el sentido de que es un poco el yo de Peckinpah, y la metáfora es la lucha contra el sistema de producción diabólico de Hollywood y la autoinmolación del propio Peckinpah, ¿no? Contra sí mismo, claro, autoinmolación. Claro, y al mismo tiempo es la pasión, lo que también comentabais ahora, la atracción por México como aventura, como lo que ya no es posible en el norte. Creo que se nacionalizó mexicano Peckinpah, ¿eh? Incluso. Creo que sí, que Es se llegó a posible. nacionalizar Él adoraba mexicano. México. Sí. Pero veía también el lado oscuro de México, el lado peligroso, el lado violento. También. Ajá. Todo eso está en esta película, vaya. Qué duda cabe. En su máxima expresión, ¿no? David está poniendo una cara un poco de escepticismo y no sabemos por qué. Yo creo que el México Algo, paradisíaco, quiere decir algo, o sea, pero no. No se No, va hombre. por ahí, pero... Es verdad, no, yo coincido porque, a ver, desde hace muchísimos años siempre hemos visto que en México, de alguna manera, en los westerns, ¿no?, las películas del oeste, es ese lugar al que te puedes fugar, ¿no?, los bandidos, cuando después de atracar Claro. un banco y todo esto, cruzan la frontera y ya se sienten a salvos, ¿no? Es un poco santuario, ¿verdad? Con unos pocos billetes viven fenomenal, ¿no? Claro. Todo este dispendio que hemos visto además aquí en este mismo programa, en otras películas. Pero bueno, de alguna manera es verdad que, por un lado, yo, fíjate,
sí que veo que Peckinpah está muy unido a esta tierra, que conoce las tradiciones y todo eso, pero sí que en algunos momentos de esta película no puedo evitar pensar que están cayendo un poco en el tipismo, ¿no? Por ejemplo, este rollo de que en el bar ese cutre están cantando Guantanamera, que es una canción cubana, y este tipo de cosas que dices tú, esto es un poco raro, ¿no? No, Pero es un Peckinpah- bar turístico, lo dice Ya. claramente, que llevan grupos de turistas. Claro, Ya, ya. Peckinpah O sea, conocía no- bien es México, un bar para guiris. Sí. Exacto, es un bar para Adiós guiris. los del Ohio, bienvenidos los noruegos. Sí. tal. Es un bar Claro. para guiris. Claro. No, pero piensa también, por ejemplo, Tiene- Grupo tiene Salvaje. sentido. Nos vamos a Grupo Los Salvaje. toman el pelo. Claro. No, dices, pero no. piensa Ya, en Grupo pero- Salvaje, el momento más feliz de la película, el único momento feliz es cuando están en un pueblo mexicano, que Y ellos ahora- son felices todos. Y ahora a mí me gustaría viajar al pasado, irme a los años 70 en México y ver cómo este tipo de películas caían allí, Ya. cuando el retrato que se hace es de que todos los hombres son borrachos, pendencieros, las mujeres son, bueno, es todo lo peor de la sociedad mexicana, está representado aquí. Entonces, yo entiendo perfectamente que Peckinpah amaba esta tierra, pero realmente el retrato que ofrece de ella es demoledor. Hombre, Es va a los bajos fondos de México, quiero decir, muestra las zonas más deprimidas, con más pobreza. Pero incluso hay cierto regodeo a veces, ¿no? Es verdad que Peckinpah era un cineasta, como ya hemos comentado, excesivo, ¿no? Y que realmente él no buscaba un entorno bonito donde rodar una escena de amor, no. La escena de amor es, como se comenta en uno de los diálogos de la película, al borde de una sucia carretera donde puede pasar cualquier cosa, como efectivamente sucede. Pero bueno, también es verdad que Peckinpah era así, ¿no? O sea, siempre buscaba del exceso el ir un paso más allá. Es, no es sé, que es que México no- tiene esos claroscuros, en verdad. Sí, pero aquí Fíjate, solo están los oscuros, todo el ¿no? tema, A mí no, yo no estoy de acuerdo en eso. todo el Es que tema de toda la Ciudad parte Juárez, de los la pueblos mujer que de Ciudad aparecen, Juárez, de- aparecen cosas normales, el bar, tal, no sé qué. El niño ahora sirve, pero no es nada desagradable. Son simplemente pueblos de tierra, me refiero. No hay nada más allá de que sean pobres, ¿sabes cómo te digo? Es que van por un lado. Igual que Y tu mamá también, la de Cuarón, también describe mucho eso. O sea, esos pueblos, esas carreteras, esos puestos ambulantes, es que al final es eso, es lo mismo, casi. O sea, no creo que México por esas tierras sea así. Es como si te metes, yo qué sé, por las Urdes en los años tal. Lo que describe Buñuel, al final es que es lo que hay, ¿sabes? Tampoco hay mucho más que eso. Si te vas ya a Madrid, pues bueno, hay otras cosas, ¿sabes? Es que no es... Yo finalmente pienso incluso que... son territoriales, ¿no? Bajo esta perspectiva, siendo cierto todos los matices de lo que estamos planteando aquí, pero que el lado, dentro de un maniqueísmo, digamos, el lado que aparece realmente frío y condenable es el lado gringo, americano, esa especie de tecnócratas de la muerte, que no sabes muy bien, que es como una especie de Son empresa... como robots, sí, de empresa son- robótica futurista que trabaja para el jefe, para el cacique. Tienes razón, Antonio, porque los mexicanos se Son mueven por humanos. sentimientos, malos sentimientos, Pero ¿no? son humanos todo el Pero rato. son humanos, quiero decir, se mueven por venganza, Sí, sí. por ira, por pasiones. Sí. Pero es verdad que a la mayoría de estadounidenses que retrata son fríos. Todo por la pasta. Y todo por la pasta. Y con una frialdad extrema. Es un negocio, Sí, sí. punto, y con De hecho, mucha los frialdad. Los sí. motoristas Chris Christopherson y el otro son americanos, Que no los hacen como mexicanos, ¿no? Claro, son hippies. Son como son- hringos americanos. Son gringos, sí, Son hippies sí, sí. asesinos. Claro, No, pero por eso te quiero decir, yo, claro. creo que salen peor para los americanos en esta peli, ¿eh? No, si no Creo. se trata tampoco de establecer un Ya. concurso de ver quién es peor o quién es Ya, más ya, malo, no, porque sí, que- está claro que las películas de Peckinpah no son condescendientes, o sea, es de lo malo lo peor, digamos, ¿no? Eso está- Pero fíjate que yo en otras películas, a mí particularmente esta película me gusta bastante, pero no es mi favorita de Peckinpah. A mí me gusta mucho más La huida o Perros de paja, no sé, conecto más con ellas. Con esta creo que, no sé si porque es más personal o porque es una película, como yo comentaba antes, que creo que es un término que se ajusta bastante bien, lo de bizarra, ¿no? Es una película muy excesiva, juega con ello. Entonces hay momentos en los que realmente hay poca credibilidad, en el sentido de que efectivamente esta especie de organización extraña de mafiosos que escuchando esa música de ascensor, con esas mujeres que son como perrillos ahí haciendo cosas, es decir, que hay momentos en los que casi está todo tan exagerado que a veces parece una comedia incluso, ¿no? Sí, pero yo iba a Un poco decir, serio. ¿A qué os recuerda más bien esa especie de hotel o de edificio de oficinas del sindicato del crimen que sale varias veces y donde vuelve él y organiza ahí la escabechina? Es como una productora cinematográfica, o sea, parecen más productores cinematográficos que asesinos, excepto los dos sicarios, que por cierto Sí. hay una especie de... Siempre se ha comentado que hay un rollo ahí como homosexual encubierto entre ellos Sí, y tal. de hecho, el único sentimiento que muestra uno de ellos es cuando matan al compañero, que se vuelve como loco. Y por eso muere. Y por eso muere, porque ya pierde el control Sí, sí, totalmente sí, de la por ahí. situación, porque está pensando en que han matado probablemente al amor de su vida.
no Claro. sabemos. Pero bueno, pero también está el hecho de lo de Peckinpah, que es siempre lo de la amistad, del valor de la amistad, siempre Sí. te matan a un amigo y es lo más importante. Y no sé. O sea, yo creo que Sí, sí está bueno. confirmado, no está, No, a ver, que nos no da está igual. como en otras películas. Que Yo me igual, acuerdo en de una cualquier peli- caso le afecta al Pero hombre. borrar Pero estos hay algo dos. raro, pero bueno, Sí. yo me acuerdo, es que a mí una película me obsesiona de James Bond, yo no sé, Diamantes para la Eternidad, que hay dos malos que directamente hay un momento que van de la mano, pero y es como, y son como muy amanegados y hacen cositas y te dice, ostras, esto, y nadie lo ha dicho nunca claramente que son dos malos gays, no Pero pasa, ahora, no pasa nada. tú aprovechas Está para guay. decirlo aquí. A mí- es que es como una públicamente, teoría, o sea, muy, sí. a mí me encanta esa peli, me parece eso, esa sí que es bizarra en el sentido de extraña, tal. Pero Oye, bueno. ha surgido antes un poco una mención, no sé en qué contexto ni en qué sentido, a Luis Buñuel. Y si recordáis las películas contemporáneas de esta, de Buñuel, también son de las más disparatadas de la filmografía de, Las francesas, de Don Luis. ¿no? ¿No veis un toque buñueliano? Aparte Buñuel, su etapa mexicana, quiero decir. ¿No hay algún tipo de conexión, todo este rollo de viaje a los infiernos, Sí. de culto a la muerte? A mí me recuerda mucho a Nazarín, Nazarín tiene mucho de eso. El diálogo surrealista con la Raval, por cabeza, México. el monólogo, La cabeza de Fernando Rey en Tristana que estaba colgando del el badajo de la campana Sí, grande claro. de Toledo, de Tristana. Y No, pero- yo veo cierto, no sé si influjo México. o vasos comunicantes. Y el surrealismo, México. claro, porque es verdad que Sí, Buñuel sí. al final de su carrera recuperó un poco este surrealismo Inicial más de los inicial. 20, exacto. Claro. Bueno, yo qué sé. Aparece un poco ahí, creo yo. Eso que te digo de Nazarín, yo creo que se parece bastante a Nazarín. Nazarín es el personaje que va recorriendo México y hay deformes, hay nanos, hay no sé qué, también lo más sucio, lo más trágico y tal. Los y es- olvidados también. Los Los olvidados, sí, pero olvidados, Nazarín yo creo más, incluso, porque es una especie de road movie casi, aunque vaya el tío andando y tal. Sí, sí, con un totalmente. peregrino con una misión como imposible. Como la extraña, novela de ¿no? Galdós, la novela de Galdós es una road movie. El personaje se va de Madrid en el segundo tercio de la novela, sale por Ah, campamento y llega a Méntrida. Ahí lo traslada a México Buñuel, pero en la novela original de Nazarín es un viaje iniciático a los límites entre lo que hoy es Madrid y Castilla-La Mancha. Yo creo que Móstoles y más allá de el Móstoles. paisaje mexicano es tan poderoso, ¿no? Impregna tanto cualquier historia que al final siempre hay como vasos comunicantes, ¿no? Al margen de que también estamos hablando de autores que tienen una personalidad muy marcada, ¿no? Y se nota. Esta misma historia, otro director no la hubiese contado así, ¿no? La de Peckinpah. Y sin embargo vemos los elementos de Peckinpah recurrentes en su cine, ¿no? Esos desiertos, la suciedad, el polvo, la sangre, los niños. Además, Aparecen formalmente... muchos niños en las, generalmente en las siempre. películas de Peckinpah. Siempre, siempre. Formalmente luego además Como espectadores, el tema de como- los ralentizados, ¿no? De esta forma de Bueno, rodar la el- violencia. y No tal. abusa mucho aquí de la slow motion, ¿no? Afortunadamente. Un par de No, veces, sí, muy poco. un es par de verdad. veces, ¿no? Sí, sí. No Pero abusa. esto que dice lo de los niños es que es verdad que los niños como el reflejo de la inocencia, ¿no? Como que ve la violencia, porque también en la huida había un momento muy fuerte. Y en perros de, que hay unos perros de niños- paja. Bueno, yo recuerdo el y- principio de Grupo Salvaje con esos niños que Sí. estaban ahí jugando a quemar Claro. los escorpiones y tal y Sí, cual, sí, ¿no? sí. Como una traslación de lo La que iba a cru- suceder, ¿no? sí. Claro. Es una inocencia Claro, relativa pero también. Fíjate que es una escena construida en base a ellos. Yo te digo Sí. sobre todo esos insertos de niños casi anónimos que metes de repente mirando una escena violenta. porque Y la- alguna frase de algún niño pero sí que es verdad siempre. que en ese momento parecen casi dioses que manejan el cotarro, ¿no? Como lo que va a pasar, ¿no? La violencia Ajá. de los humanos. Luego también, claro, como las películas de Peckinpah en general se construyen tanto en el montaje, entonces yo supongo que a la hora de estar en el momento del montaje van surgiendo cosas que de repente incluyes, ¿no? Esos planos que rodaste aquella vez de unos niños tal, los metemos aquí y refuerza un poco esta sensación de contraste y de tal. Entonces, o sea, hasta qué punto eso estaba en el guión o no, pues No, no pero lo sabemos, es- porque es verdad que... Pero esa inteligencia, tío, es Sí. emoción de rodaje. No, Por está lo que claro, los y niños además- dice, graba esos chavales ahí mirando y tal. Claro. O sea que... Sí, 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 no, y la Y- cantidad de cosas que están rodadas y que no veremos Claro, nunca, porque exacto. se quedaron ahí. Claro, y es que Peckinpah no solo era muy bueno en el montaje, también y original en el montaje, también era muy original en cuanto a la temática y estilísticamente era así. Y elegía muy bien a los actores, al reparto. Sí, yo creo que Sus repartos son impecables, ¿eh? Vamos a hablar, si os parece, ¿Y de qué del física- reparto de esta película. ¿Qué química y qué física tienen? Sí, Warren Oates Bernie y su novia. Qué maravilla. Isela Vega.
Isela Vega, sí, actriz mexicana. Sí. Pero Warren Oates, es que no estoy seguro, pero había sido protagonista anteriormente a esta, porque yo siempre la veía secundario. Hombre, había de prota a prota. Sí, tiene algunas, lo que pasa que es verdad Con que no, películas así potentes de clase Es A. un secundario mítico de los Era un años secundario 60, de 70, vamos. Bueno, había trabajado ya con Peckinpah. Sí, pero esto darle un protagonismo y no. tal. A mí me alucina la estética que lleva, me parece esas camisas de colores, esas chaquetas blancas sucias, las gafas que no se quitan ni para dormir. A mí es que me parece el bigotito de que cómic, es vamos. clavado al de Peckinpah, el bigotito bigotito. es clónico, seguro que se lo dejó. Y Es luego el Peckinpah, carisma que todo el tiene, rato. ¿no? O sea, ¿creéis que es un alter ego Sí, 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 de estoy seguro, Peckinpah, estoy seguro. el A mí personaje no que se me ha interpreta ocurrido Oates? hasta que lo ha dicho Alberto, ¿eh? O sea Es que él, es Sí, le es compro él. la idea. Y está fenomenal aquí acertada. este actor, es que le saca todo el partido que tenía, esa mirada que tenía Oates, ¿no? Sí, sí. Esa aparente fragilidad física y fortaleza interior. De golfo con mucho corazón, ¿verdad? Sí. Algo así. Sí, además este tipo de personajes que ya desde la primera escena de la película están sentenciados. Tú sabes que va a morir en algún momento de la película, ¿no? Cosa que tampoco es demasiado raro en las películas de Peckinpah. No suele pasar a todos los personajes, pero bueno. Pero concretamente este personaje está claro que en algún momento no va a terminar la película vivo, ¿no? Claro. Y al final estas escenas son un poco como de catarsis, ¿no? De esa ensalada de disparos allí que terminan con todo. Que además, bueno, aquí por lo menos es elegante y termina con ese cañón así. Disparando también, disparándonos a nosotros, ¿no? Claro, Uy. claro, pero de repente no hay esta insistencia en el ralentizado, el cadáver cayendo, todo esto no es necesario. En el ¿no? cartel americano pone como frase publicitaria de apoyo algo así como ¿qué tiene esa cabeza que vale $1 millón y 21 vidas humanas? O sea, que debe ser 21 los muertos. Yo no los he contado. No los he contado, pero está en el cartel americano comercial. A mí me encanta eso, que es un perdedor y lo ves desde el principio. Del minuto uno es un perdedor que intenta... Es uno de los grandes perdedores del cine contemporáneo. Del cine, totalmente, sí, sí. Él intenta, además, tiene planes estupendos con la muchacha y puede no ser perdedor en un momento dado, ¿eh? Sí, él elige la autoinmolación. Él puede quedarse con el $1 millón y no ir a ver. No, pero no, porque... O Pero sea, en algún cumple su momento- destino. han matado a su mujer, o sea, el amor de su vida, su amigo... Es una visión absurda. Ya, o sea, ya en no el tiene momento que- sentido, ya creo que todos $1 millón estamos esperando que muera, ¿no? Porque Claro. ya no tiene sentido nada. Claro. Pero en algún momento nos parece que hay como un pequeño rayo de esperanza para el personaje que Totalmente. piensas que, En el árbol, oye, pues a lo mejor sí, La escena del árbol, a lo mejor lo con la consiguen, a lo guitarra mejor y con ella tumbada. son felices y ven Sí. muchos años juntos, Claro, ¿no? Claro. Ya, vale, sabemos que en Peckinpah es Peckinpah y al final van a morir, pero hay momentos en la película como de luz, de esperanza. Hay una posible redención. Sí. Hay una Pero posible redención. yo desde mi punto Sí, de vista, momentánea. Momentánea porque, para empezar, esta pareja tiene poco de ideal ni de perfecta, porque están constantemente No, discutiendo y pegándose. Son Luego- totalmente imperfectos. Claro, luego sí, se quieren mucho, pero a la mañana siguiente están lanzándose trastos a la cabeza. Es decir, no son Romeo y Julieta. Es una- Estábamos hablando un poco de la química que había entre Warren Oates y Isela Vega, que es innegable. Luego esta mujer no ha hecho muchas más películas estadounidenses. En su país era una estrella, bueno, sigue siendo una estrella ya mayor, pero Decías una que se estrella. dedicaba ahora que hace escultura, ¿qué hacía? O escribe, ¿no? Ella era Es escritora. directora, Creo que ha cantante. dirigido, Hace ha de todo, escrito sí. un poco de todo. También canta, ¿no? Y cantante. Bueno, la película Mucha canta televisión. Un par de canciones, ¿no? Canta un par de canciones en la película. Sí. Sí, muy Y bien. bastante bien, ¿no? El cielito lindo. Yo, si te digo la verdad, como ya tenemos la conversación muy avanzada, yo tengo que decir que esta película son, tal y como yo lo veo, son en realidad dos películas. La segunda parte me gusta mucho, porque es muy Peckinpah, es la parte más de acción, más violenta, más salvaje, y la primera parte, para mí, es la que flaquea. Yo, personalmente, no me termino de creer nunca esta relación. Yo creo que Peckinpah no tenía talento para llevar los sentimientos, este tipo de sentimientos románticos a la pantalla. No me lo termino de creer mucho, esta química entre los personajes, de la que habláis vosotros. No sé, igual son percepciones, ¿no? Pero además creo que afecta un poco al ritmo de la película. A veces se detienen mucho las conversaciones, a veces incluso es un poco reiterativo. De repente hay un momento ya cuando sacan el cadáver, cuando muere la chica. A partir de ese momento, de repente es cuando yo veo a Peckinpah como más seguro, ¿no? De, bueno, este es mi terreno, esto lo controlo más.
Pero hasta entonces veo que la película es un poco dubitativa y que a veces incurren en, de repente, el ritmo se para mucho, no, falla, hay cosas que fallan ahí, que no me pasa con la segunda parte, donde ya me reconcilio más con esta historia. No sé, seguro que vosotros no pensáis igual. No, más que la segunda parte te refieres al último tercio, al de ya la venganza, cuando... Sí, bueno, que es casi, la parte enloquecida. Casi media película, sí. ¿eh? Es la catarsis más enloquecida del final, ¿no? Es ya Django desencadenado, es mucho más claro. trepidante, desde luego. Pero yo sí le veo su concatenación y su cierta lógica, ¿eh? Yo creo que a lo mejor es y el romance, una sensibilidad, a lo mejor, no sé, que yo veo que Peckinpah es a lo mejor demasiado rudo, no lo sé. Pero siempre son historias de amor y de pareja las que muestran casi todas sus películas. Pero una cosa es que tú quieras mostrar una historia de amor y otra cosa es que seas capaz de que estos sentimientos queden ahí en la pantalla, claro. Y a mí, yo veo que están enamorados porque me lo dicen los personajes o porque está ese subtexto ahí, pero no lo siento, no estoy ahí encogido con ellos. Yo sí lo veo, incluso creo que hay una carnalidad muy evidente. Yo también, lo veo. Hay momentos además que muy pausados de emoción de ellos. Pero a lo mejor es que es verdad que la historia, lo que dices tú que avanza, que no sabes muy bien, van en teoría por la cabeza, pero realmente es un viaje normal de ellos. Sí. Y se trata un poco también ese viaje de su historia, de hacia dónde va y de también, ¿no? claro, pero creo que hay un plano muy significativo que muestra todo ese enamoramiento pasional que tienen cuando está en la ducha ella y él se acerca y le hacen un primer plano a él. Sí, buenísimo. Que me parece eso que es muy impactante y que ahí ves es probablemente realmente el momento más sensible de toda la película. La ducha, sí. Sí. Pero lo que pasa que a mí me molesta un poco, fíjate, por parte de Peckinpah, que esto es algo que ya hizo en la última etapa de su carrera, hay un poco regodeo con el tema de la desnudez de ella y todo eso. Creo que es un poco gratuito a veces, que no está muy justificado. Sí, pero el primer plano de Oates ahí es básico, ¿eh? Esa mirada cansada pero enamorado, no sé. Ahí, o sea, pero sí que es verdad que para llegar a esa parte que a mí también es la que más me gusta, porque evidentemente tiene una garra y una fuerza, tienes que haber recorrido todo primero, conocer bien a esos personajes, conocer bien a Benny sobre todo, más que... ese personaje es un perdedor que tiene un poco de ilusión porque está de viaje, imagínate, es como un viaje de escapada con esta chica que es casi una excusa porque no lo hubiese tenido en su vida, este viaje. Si no llega a ser porque ha muerto un amigo suyo y tiene que tener la cabeza, ¿sabes? Claro, yo pienso que es más lo que ella representa, que es un poco este cambio de vida, ¿no? El hecho de que de repente se vayan a casar, claro, tienen una ilusión. Ellos tienen ya una tienen ilusión. dinero, pero es porque quieren salir de un poco del pozo este en el que están. Y esto representa, pues, es el conseguir una normalización. Una esperanza. Eso es verdad que se pierde, por eso coge la fuerza y la garra la película al final y el destrozo. Pero el único que habla, si os fijáis, de dinero es él. El móvil de él es más el dinero, como camino de redención. Y ella intenta convencerle de que es una locura lo de la cabeza. Ella dice que se conforma con estar juntos, que es muy bonito también esa parte de discurso. Y le dice, no, tú compras el local. Y dice, no, yo ese local horroroso paso de él, estoy harto de esa cueva, no sé qué, buscaría otra cosa, irnos y tal. Y ella habla de hacer comerciales como actriz o de publicidad o lo que sea. Esa parte es muy bonita porque es como construcción de un futuro que efectivamente, como bien decíais, sabemos que es inviable, ¿no? Pero está ahí y es el momento de mayor tregua de la película junto con el plano de arranque del estanque de los patos, que tiene su momento de belleza, luego tiene un desenlace brutal con los sicarios que la llevan ante el padre y tal, en esa especie de auto de fe que le monta, porque es como un auto de fe con citas bíblicas en latín de David y Goliat y tal, y luego con tortura incluida, o sea, despojamiento de vestidos violento, ahí ante toda la familia y todo el coro griego. Ante toda la iglesia, toda la diócesis está ahí. Casa, ¿no? Es el despacho del jefe. Están las monjas, están los parece un auto de curas, fe. yo creo que no falta ni el obispo. Parece un auto de fe e incluye la tortura, ¿eh? Yo creo que hay una alusión ahí a la Inquisición, pero antes de eso, la escena del estanque con los patitos y tal, es una escena bucólica, casi idílica, con una joven embarazada, preciosa, feliz. Ella, feliz. Por eso, yo creo que es donde se ve que está enamorada de Alfredo García, me refiero, que no era simplemente un idilio y tal, sino que está contenta de estar embarazada. Claro. Le gustaría vivir una vida, pero es igual, se la arrebatan al momento. Teresita se llama la niña o algo así, no recuerdo bien el nombre. No lo sé. Pero es un personaje importante y condicionante de la acción, que es por lo que yo en un momento dado fuera de cámara he hablado un poco de una lectura feminista o por lo menos
proactiva femenina de la película, porque desencadena de algún modo toda la acción por el hecho de su romance con No, Alfredo. pero la desencadenan los hombres al final. La No, y el desencadenan embarazo, los pero hombres. la reconduce ella, porque ella es la que cuando llega con la cabeza fuerza la aniquilación Del padre. del tirano, ¿no? Esa es la verdadera del régimen patriarcal, digamos. declaración de amor, claro, cuando le dice, Claro. párale. Mátalo. Incide en la acción. A su propio padre, Bueno, os sí. tengo que, porque los que nos van a matar son las personas que están en realización, así que os tengo que pedir, por favor, escena o secuencia, Antonio. Pues bueno, yo me remitiría al momento ese de tregua, ¿no? Los tiroteos son fabulosos y me encanta siempre la parte de la balacera, ¿no? de Sam Peckinpah. Creo que es el director que mejor ha filmado los tiroteos y tal, que de hecho los ha reinventado, ¿no? Y desde Peckinpah hay un antes y un después de Peckinpah, ¿no? Pero quizá es una escena absolutamente contraria a la del idilio con la guitarra, tumbados debajo del árbol, al lado de la carretera sucia y polvorienta, pero es un momento para mí de gran limpieza emocional de los dos personajes, en que se franquean, en que surge la posibilidad incluso de una boda inmediata y de un futuro para los dos. Yo me quedaría con esa escena. David. Pues yo me voy a todo lo contrario. A mí lo que más me gusta de la película es la parte esta más loca, más extraña, que es este tipo enloquecido con el coche lleno de moscas y hablando con la cabeza, yendo hacia un destino que sabes que está condenado al fracaso, ¿no? Ese momento para mí tiene tanta fuerza, estos diálogos, ese coche completamente destartalado. Esas barras de hielo. Claro, yo creo que ahí es donde se concentra realmente el espíritu de la película y pienso que cuando pasan los años y nos acordamos de Alfredo García, para mí yo creo que esa es la imagen que define un poco la película. Sí. Sí, yo estoy contigo. O sea, el coche, los diálogos, bueno, los monólogos, ¿no? Con esa cabeza, las moscas, los hielos, meter la cabeza bajo la ducha y picar hielo, madre mía. Pero hay una cosa que me impactó a mí la primera vez que la vi y me encanta, es ese momento de aparición de ese coche espectral destruido, mexicano, que hay como entran 7 u 8 personas, que es una familia entera mexicana, con ese señor de barba maravilloso, salen varias pelis, por ejemplo. O sea, esa imagen de ese coche con el tiroteo de morir todos menos el viejo así con las manos. Sí, el hombre que se queda... Alfredo, ¿no? Sí, es la familia, la madre... Claro, es la venganza ya pantera. familiar, como porque te está llevando la cabeza, eso, todo ya, otra venganza Los más. García. Los García, son los García, sí, sí. Toda esa mini historia con el coche, con todos esos metidos, con el tiroteo, todo eso me Oye, el encanta. señor nunca llega a El bajar señor- las manos, no, ¿no? ¿Sabes? claro. Vale. Nos vamos de plano y el señor sigue por si Claro. acaso. Y hablando de los... Si por si acaso a Peckinpah todavía se le ocurre... Me parece muy brillante la interrupción del autobús. Sí, De repente con parecen turistas, todos muy ¿no? bucólicos, Los saludando, niños... ¿verdad? Claro, eso. Y luego me impacta mucho también, un pequeño inciso, es que llegar al pueblo ese y que haya un entierro de un niño. Bueno... Con un ataúd sí, pequeño, sí. porque hablando de los niños que salen y todo, que hay un entierro de un niño Es muy impactante eso, sí. Niños que llevan un ataúd de niño, ¿no? Sí, con la música detrás y... Bueno, y los niños del final del todo tirando los petardos que tapan un poco a los disparos. A los tiros, ese sí. juego también ahí Sí, está sí, muy interesante. Yo es que no sé, hablaremos más de Peckinpah y a ver si profundizamos un poco en todo esto de los niños, que vosotros, porque es que me llama mucho la atención lo de los niños en las películas de Peckinpah. Siempre salen. Siempre y de una manera, vaya. Sí. Bueno, pues nos vamos, pero volvemos la semana que viene. Hasta entonces.